Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las series turcas. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que conquistó corazones dentro y fuera de la pantalla, pero cuyo futuro profesional, al parecer, se presenta, bueno, digamos que incierto. Antes de que entremos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de enterarse de todas las novedades del mundo del entretenimiento, de las series y películas, de las parejas famosas y de los rumores que andan circulando por ahí, suscríbanse a nuestro canal. De verdad, nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerles más y mejor contenido. Y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. ¿Recuerdan el furor que causó Senkalkam, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países? Una serie que nos enganchó con su trama ligera, divertida y sobre todo con la química innegable entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en uno de los más seguidos y queridos por el público. Cada foto, cada aparición pública, cada interacción en redes sociales era analizada al detalle, generando una legión de fans incondicionales que soñaban con su felicidad eterna. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan en las series. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Una ruptura que, como era de esperar, generó muchísima tristeza entre sus seguidores. Sin embargo, más allá del impacto emocional que esto tuvo, también abrió interrogantes sobre el futuro profesional de ambos. ¿Seguirían trabajando juntos? ¿Optarían por caminos separados? ¿Cómo afectaría su relación personal a sus proyectos laborales? Estas son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Y digo intentar porque, como se imaginarán, mucha de la información que circula es rumorología y especulación. Sin embargo, vamos a analizar lo que se sabe hasta el momento, las pistas que han dado ambos actores y las tendencias que se observan en la industria del entretenimiento turco. Para empezar, es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más importantes y cotizadas de Turquía. Ambos tienen una trayectoria sólida, con proyectos exitosos a sus espaldas y una gran proyección internacional. Hande, por ejemplo, ha protagonizado series como Güneşinkler, Siyahinci y Azize, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Por su parte, Kerem ha participado en producciones como Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek y Yaşamayanlar, consolidándose como uno de los actores más atractivos y talentosos de su generación. El éxito de Senkalkam catapultó aún más sus carreras, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. La serie se vendió a numerosos países, generando un fenómeno global que los convirtió en íconos internacionales. Su química en pantalla era innegable, y eso contribuyó en gran medida al éxito de la producción. Pero no solo fue la química, sino también la historia, el guión, la dirección y todo el equipo detrás de cámaras que hicieron posible que Senkalkam fuera un éxito rotundo. La serie supo conectar con el público al tocar temas universales como el amor, la ambición, la superación personal y la importancia de la familia y la amistad. Además, el vestuario, la música y los escenarios contribuyeron a crear una atmósfera mágica y romántica que enamoró a millones de espectadores. Hande y Kerem se convirtieron en embajadores de marcas internacionales, apareciendo en portadas de revistas y participando en eventos de prestigio en todo el mundo. Su popularidad creció exponencialmente y sus nombres se hicieron conocidos incluso fuera del círculo de los fans de las series turcas. Se convirtieron en referentes de estilo y belleza, y sus opiniones eran muy valoradas por el público y por la industria del entretenimiento. Sin embargo, después de la ruptura, la pregunta que todos se hacían era si volverían a trabajar juntos. Algunos fans soñaban con una segunda temporada de Senkalkam, o con una nueva serie protagonizada por ambos. La idea de una secuela o un proyecto completamente nuevo con ellos dos alimentaba las esperanzas de sus seguidores, quienes no se cansaban de expresar su deseo de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Las redes sociales se inundaban de mensajes y peticiones dirigidas a los productores y a los actores, pidiendo una reunión que parecía cada vez más improbable. Los fan clubs organizaban campañas y eventos virtuales para mantener viva la llama de la esperanza y demostrar el apoyo incondicional de los fans. Otros, en cambio, pensaban que lo mejor era que cada uno siguiera su propio camino,
para evitar posibles tensiones o incomodidades. Esta postura se basaba en la idea de que forzar una colaboración entre dos personas que han terminado una relación sentimental podría ser contraproducente tanto para su vida personal como para su carrera profesional. Además, algunos opinaban que era importante que ambos actores demostraran su talento individualmente, sin depender de la química que habían demostrado tener en Senkalkam. Se argumentaba que cada uno merecía explorar nuevos roles y desafíos, para así consolidar su trayectoria como actores versátiles y capaces de destacar por sí mismos. Lo cierto es que hasta el momento, no hay ningún proyecto en el horizonte que los involucre a ambos. Ande ha estado enfocada en otros proyectos, como la serie Bambaska Biri, donde comparte protagonismo con Burak Deniz. Esta serie ha generado mucha expectación y ha recibido críticas positivas por la actuación de Ande y por la trama intrigante. Bambaska Biri ha sido un proyecto ambicioso para Ande, ya que le ha permitido explorar un personaje complejo y desafiante, que se aleja de los roles más ligeros y románticos que había interpretado anteriormente. La serie aborda temas como la identidad, la justicia y la moral, y ha generado debates y reflexiones entre el público. La química entre Ande y Burak Deniz ha sido elogiada por la crítica, y muchos consideran que esta serie marca un punto de inflexión en la carrera de Ande como actriz. Además, Ande ha estado muy activa en el mundo de la moda, colaborando con marcas importantes y consolidándose como una influencer de renombre. Su estilo y su personalidad la han convertido en una figura muy solicitada por las marcas de moda y belleza, y ha participado en campañas publicitarias y eventos de prestigio en todo el mundo. Su presencia en las redes sociales es muy activa, y comparte con sus seguidores sus looks, sus proyectos y sus reflexiones. Ande ha sabido aprovechar su popularidad para construir una imagen sólida y versátil, que la consolida como una de las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento turco. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha participado en la película Eflatun, donde interpreta a un hombre ciego, demostrando su capacidad para asumir roles desafiantes y complejos. Eflatun ha sido un proyecto muy especial para Kerem, ya que le ha exigido una preparación exhaustiva y un compromiso emocional muy grande. Para interpretar a un hombre ciego, Kerem ha trabajado con expertos en discapacidad visual, ha aprendido a moverse y a interactuar con el entorno sin utilizar la vista, y ha profundizado en la psicología de las personas ciegas. La película ha sido muy bien recibida por la crítica, y la actuación de Kerem ha sido elogiada por su sensibilidad y su realismo. También se ha rumoreado sobre su posible participación en proyectos internacionales, incluyendo una serie de Disney Plus y otra producción en Hollywood. Estos rumores han generado mucha expectación entre sus fans, quienes sueñan con verlo triunfar en el mercado internacional. La posibilidad de que Kerem participe en una serie de Disney Plus abre las puertas a un público aún más amplio, y le permitiría consolidar su carrera como actor global. Por otro lado, su posible participación en una producción en Hollywood sería un gran paso en su carrera, y le daría la oportunidad de trabajar con algunos de los mejores profesionales de la industria del cine. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, parece que al menos por ahora, no hay planes de que Ande y Kerem vuelvan a trabajar juntos. Cada uno está enfocado en su propia carrera, explorando nuevos horizontes y buscando nuevos desafíos. Esto no significa que sea imposible que en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto, pero lo cierto es que en este momento, no parece ser una prioridad para ninguno de los dos. La vida da muchas vueltas y el destino a veces juega extrañas cartas. Quién sabe si en un futuro las circunstancias cambien y Ande y Kerem decidan unir sus caminos profesionales de nuevo. Tal vez un guión irresistible, un director visionario o una propuesta económica tentadora podrían ser los ingredientes necesarios para que ambos actores reconsideren su decisión y se animen a trabajar juntos de nuevo. Es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy cambiante y que las decisiones profesionales de los actores a menudo están influenciadas por diversos factores, como la disponibilidad, el guión, el director, el salario y, por supuesto, sus propias preferencias personales. Los actores tienen que sopesar cuidadosamente todas las opciones antes de tomar una decisión, y a veces tienen que renunciar a proyectos interesantes por motivos de agenda, por diferencias creativas o por cuestiones económicas. Además, los actores también tienen que tener en cuenta su imagen pública y el impacto que sus decisiones pueden tener en su carrera. Además, hay que considerar que la relación personal entre Ande y Kerem también puede influir en sus decisiones profesionales. Aunque no sabemos con certeza cómo es su relación actual,
es lógico pensar que la ruptura pudo haber generado ciertas tensiones o incomodidades que dificultarían un posible reencuentro en el set de grabación. Mantener una relación cordial y profesional después de una ruptura sentimental puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de dos personas que han compartido momentos intensos y que han estado expuestas al escrutinio público. Sin embargo, ambos actores han demostrado ser profesionales y respetuosos, y han evitado hacer declaraciones públicas que puedan alimentar la polémica o dañar la imagen del otro. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la opinión de los fans. Muchos seguidores de la pareja sueñan con verlos juntos nuevamente en pantalla, y su presión podría llegar a influir en las decisiones de los actores. Los fans tienen una gran influencia en la industria del entretenimiento, y su apoyo puede ser crucial para el éxito de un proyecto. Sin embargo, los actores también tienen que ser fieles a sí mismos y tomar decisiones que sean coherentes con sus valores y sus objetivos profesionales. Al final, la decisión es suya, y es importante respetarla. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que tanto Ande como Kerem son dos profesionales talentosos y exitosos que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Independientemente de si vuelven a trabajar juntos o no, estoy segura de que seguirán cosechando éxitos y conquistando corazones con su talento y carisma. Ambos actores tienen un gran potencial y una larga carrera por delante, y estoy segura de que nos sorprenderán con nuevos proyectos y nuevos roles. ¿Y a ustedes, qué les parece? ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo en pantalla? ¿O creen que lo mejor es que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Me interesa saber si ustedes creen que la presión de los fans podría influir en su decisión, o si piensan que ambos actores tienen que seguir sus propios instintos y tomar decisiones que sean las mejores para su carrera. También me gustaría saber qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar juntos, si es que creen que deberían volver a trabajar juntos. ¿Les gustaría una secuela de Senkalkam? ¿O prefieren un proyecto completamente nuevo? Déjenme sus comentarios. Bueno, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Recapitulando un poco, hemos analizado el futuro profesional de Hande Erçel y Kerem Bürsin después de su ruptura, explorando los proyectos en los que están trabajando actualmente y las posibilidades de que vuelvan a coincidir en el futuro. Como hemos visto, no hay nada confirmado, pero tampoco hay que descartar nada. La industria del entretenimiento es impredecible, y todo puede pasar. Hemos repasado sus trayectorias individuales, sus proyectos actuales y los rumores que circulan sobre sus posibles colaboraciones futuras. Hemos considerado los factores que podrían influir en sus decisiones, como su relación personal, las exigencias de la industria y la opinión de los fans. En definitiva, hemos intentado ofrecer una visión completa y objetiva sobre el futuro profesional de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dejando abierta la puerta a la esperanza pero sin crear falsas expectativas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que toda la información que hemos compartido está basada en rumores y especulaciones, por lo que hay que tomarla con pinzas. No tenemos información de primera mano y todo lo que hemos dicho está basado en lo que se publica en los medios de comunicación y en las redes sociales. Por lo tanto, les pedimos que tomen esta información con cautela, y que no la consideren como una verdad absoluta. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.